Se ha hablado mucho de realidad y ficción, pero de este tipo de fotografías, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues he insistido en la idea de que, bueno, ella no es obviamente la fama, ¿no? En la idea de recrear una historia ficticia, o un mundo imaginario, o una parábola, o una metáfora, por medio de la imagen, ¿no? También se ha hablado mucho, por ejemplo, de la realidad y la ficción en el documentalismo. Esta es otra fotografía de Manuel Álvarez Bravo, obrero asesinado en huelga de 1934, es una fotografía en la Ciudad de México, donde una serie de obreros huelguistas se enfrentan a un grupo de caballería fascista y este obrero muere asesinado, ¿no? Entonces, estas son como las reflexiones tradicionales que se hacen en torno a realidad y ficción, fotografía documental o fotografía, o ya más moderno, ¿no? El tipo de fotografía manipulada digitalmente. Esta fotografía es de Pedro Meyer, es nuevamente don Manuel Álvarez Bravo, en una imagen de 1974 aquí, del 2000 allá al fondo, aquel viejito ya tenía como 99 años, y la buena fama a sus pies. Siempre se habla de este tipo de imágenes en la fotografía. Pero resulta que hay otro tipo de imágenes, unas a las que tradicionalmente no se les ha puesto atención. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de estas imágenes? Que todos las tomamos. Hay mucho más imágenes en nuestros álbumes familiares, sobre todo ahora con la era digital que existe Facebook, Twitter, etc., que en cualquier museo del mundo, que en cualquier libro de fotografía que apuntaban todas las fotografías de arte del mundo. Es interesantísimo lo que pasa en las fotografías familiares, porque es, yo creo, el medio de comunicación más utilizado en la historia de la humanidad. Yo trabajé durante 8 años en campañas de alfabetización y conozco mucha gente que no sabe leer y escribir. No conozco una sola persona a la que jamás le hayan hecho una fotografía en México. La fotografía tiene para el ser humano occidental una fuerza impresionante, y retratarse es una necesidad, y retratar a su familia también. Aunque si bien la fotografía tiene la necesidad obviamente de tener una cámara, y eso condiciona económicamente las posibilidades de la gente de hacerse fotos, la realidad es que como hay servicios fotográficos relativamente baratos, todo el mundo se hace fotografías. Recuerdo un documental chileno que se llama La ciudad de los fotógrafos, que habla del papel de la fotografía durante la dictadura en Chile, donde una mujer que está buscando a su hijo desaparecido dice que en el momento en que ella se da cuenta realmente de que su hijo está desaparecido y cobra dimensión en su cabeza este asunto, ella lo que hace urgentemente y busca con mayor necesidad es una fotografía de su hijo. Y dice, no tener una fotografía es no haber estado en el mundo. La fotografía tiene esta fuerza impresionante para nosotros, y todos nosotros tomamos cientos de fotografías a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nunca se les ha puesto atención desde el punto de teoría de la imagen, nunca se les ha analizado. Asumimos que la gente va a sacar sus cámaras y retrata cosas, ¿no? Cuando para los otros tipos de fotografía sí se hace teoría. Entonces, vamos a hablar ahorita de este tipo de fotografías, ¿no? Las fotografías que nosotros tomamos en la vida cotidiana. Las fotografías que tradicionalmente se han llamado fotografía amateur, pero que yo propongo aquí llamar fotografía coloquial, como el lenguaje que usamos en la vida cotidiana. Asumir que hay fotografías que pertenecen al mundo del arte, de la publicidad, del diseño, etc., pero que hay otras fotografías que forman parte de nuestra vida cotidiana y que tienen que ser importantes para nosotros, porque si no, no las haríamos. Porque si somos tan necios como para seguirlas haciendo y seguirlas imprimiendo y seguirlas revelando y poniéndolas en nuestros Facebook y guardándolas, es porque tienen algún significado para nosotros. Y tan es así que de un tiempo para acá se está trabajando más de fotografía. Aquí afuera ahorita tienen colgadas un montón de imágenes que hace 20 años no hubieran tenido ningún valor para nadie, más que para la persona que las tomó. Están haciendo esta exposición de Santiago, ¿cómo se llama? Santiago Tlacotalpan, una cosa así, que es el pueblo aquí de Xochimilco, y están puestas las fotografías de las familias de Xochimilco. También en la Pápara publiqué un libro que se llama Álbum de Familia, que son fotografías de la diversidad sexual plasmadas en el sistema de álbum familiar, ¿no? Se acaba de grabar también, por ejemplo, un documental muy interesante que se llama En busca de Larisa, que es un cineasta que encuentra en un mercado de viejo una cajita llena de cintas de Super 8, en donde la única constante es una niña de 8 años que se llama Larisa. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Larisa, no? ¿Por qué yo me encontré esos videos tantos años después? En fin, ¿no? Hay ahorita una preocupación por estudiar este tipo de cosas. Entonces lo que yo los invito es a hacer esta reflexión conmigo sobre qué pasa con las fotografías que nosotros tomamos, ¿no? No ya las fotografías de autor, ¿no? Esas
ya hay muchas cosas dichas al respecto, vale la pena seguir reflexionando, pero vamos a pensar en lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a empezar por esta fotografía, por ejemplo. La fotografía es de una mujer, la novia, ahí no me acuerdo cómo se llaman los pajes estos que son los que tiran flores en el altar y bla bla bla, están cortando el pastel, ¿no? Aquí vemos una escena del baile, por ejemplo, en la boda, muy bonita, muy tierna. Ninguna de las dos fotografías tiene nada especial, ¿no? Quizás esta esté un poco mejor tomada que esta, ¿no? Que salió movida, además se cortan los pies de la señora, bla bla bla. ¿Qué es lo interesante de estas dos imágenes? Las dos fotografías las tomó Pedro Meyer, que es un excelente fotógrafo. Además, en este caso en particular, las personas que están bailando son Francisco Mata, que es otro fotógrafo, y doña Raquel Tibol, que es una institución en el mundo del arte. Esto es durante la boda de Pedro. Pedro toma este tipo de fotografías, que yo creo que es una fotografía hermosísima, se llama El Asombrado, la toma en Ecuador. Desde el punto de vista de análisis de la imagen es espectacular, ¿no? El pie de foto está súper bien puesto, la cantidad de texturas que hay en las nubes, el encuadre, la línea del horizonte, ¿no? La cantidad de planos que hay, es realmente una fotografía con un contenido muy especial, ¿no? Que vale la pena completamente estar en un museo. Esta no. Sí. Pero ¿cuál es lo interesante? Tradicionalmente se nos ha dicho que los fotógrafos son, así como se dice, por ejemplo, que todos nosotros escribimos, ¿no? Pero no todo el mundo es escritor, claramente, ¿no? De la misma manera, todos nosotros tomamos fotografías, pero no todos somos fotógrafos. Por más que queramos y por más que haga el Photoshop, no todos somos fotógrafos, no todos tenemos la capacidad ni la pericia para hacer este tipo de imágenes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que así como no todos somos escritores, aunque escribamos, también los escritores tienen que escribir otro tipo de cosas, recetas de cocina y listas del supermercado y recados para sus hijos, ¿sí? Eso es lo que hay que cambiar de la fotografía coloquial. No llamarla fotografía amateur, porque amateur implica que la persona no tiene una formación, ¿no? Hay que llamarle fotografía coloquial, y al que la hace hay que llamarla fotografiante. Todos hacemos este tipo de imágenes. Esta imagen, por ejemplo, es de Gerardo Montiel Green. Es del 2002, es una imagen con una fuerte carga conceptual, en donde él se está personificando como uno de los personajes trágicos de Hamlet, que es Ofelia, y está parafraseando uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura universal, que es Ofelia, de John Everett Millais, si no sé cómo se pronuncia bien. Y este tipo, que es un genial fotógrafo, que además trabaja junto con su hermano Fernando en fotografía de publicidad, hizo esta cochinada de foto. De la misma manera que esta fotografía, que es de Berto Castillo durante su campaña en 1988, una fotografía de documentalismo duro, con mucha fuerza, además de ver al señor viejo tomando tierras en Veracruz, fue tomada por Enrique Villaseñor, que hizo esta otra cochinada, ¿sí? ¿Cuál es lo importante aquí? Todos tomamos este tipo de imagen, ¿sí? A lo mejor no todos somos fotógrafos, pero todos somos fotografiantes. Todos tomamos imágenes para el uso de nuestra vida privada, para nuestra vida cotidiana, y cada una de estas imágenes tiene implicaciones teóricas. De la misma manera que esta imagen tiene implicaciones en el sentido de que es parte de una tradición de documentalismo que implica que la foto debe ser tomada de manera directa, que tiene que corresponder con una serie de paradigmas sociales, lo mismo pasa con ese tipo de imágenes, y es lo que vamos a hablar un poco ahorita, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, que esto es un tema universal, además. Y entonces esta fotografía, que también es tomada por Pedro Meyer en su boda, que fue hace un par de años, 2008, 2009, es muy parecida a esta, que es una fotografía tomada en Roma en la década de los 60. ¿Sí? De la misma manera que esta fotografía donde salen los hermanos Montiel Clint y Pedro haciendo payasadas, jugando para la cámara, es muy parecida a esta, que tomé yo en el centro de 2000, que son dos mujeres cualquiera de nuestra edad hace poco, ¿no? Y todas estas cosas, insisto, tienen implicaciones teóricas. Entonces, vamos a empezar primero. A donde vamos a llegar es a la conclusión, espero si hago las cosas más o menos bien, de que la fotografía familiar, la fotografía que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana, tiene la característica, digamos, o el modo de ser intrínseco de tratar de decir verdades y solo poder hacerlo a través de mentiras. ¿Sí? Cuando se inventó la fotografía familiar,
Obviamente al principio fue realizada por fotógrafos de oficio, a los cuales yo prefiero llamar fotografistas, estos fotógrafos de estudio que tomaban tarjetas de visita a los que era necesario ir y estar 12 minutos de pie tieso frente a la cámara para hacerse un daguerrotipo, un cariotipo, ese tipo de imágenes. Cuando se hace este tipo de fotografía y después cuando surgen las cámaras de uso familiar, las cámaras que la gente puede comprar y tener en su casa, fundamentalmente, ¿qué es lo que se le está vendiendo a la gente? La posibilidad de retratar su historia. En este caso en específico, la fotografía familiar, más bien, en este tipo específico de fotografía, que es la fotografía familiar, siempre va a ser enunciativa, siempre va a ser parte de un ensayo, siempre va a ser parte de una historia. Nunca va a ser solo ilustración, nunca va a ser como la fotografía científica, que pueden ser un montón de moléculas, o como la fotografía de una manifestación que nada más puede servirse para contar el número de asistentes o para poner la plana en un periódico. No. Este tipo de imágenes siempre tienen una historia atrás y por eso las tomamos. Ahora, lo que es importante es darse cuenta de que estas fotografías no se toman de manera natural. No las tomamos nosotros. De la misma manera que en la historia de la fotografía, primero la fotografía refiere las formas de la pintura, y entonces, por ejemplo, cuando uno ve las fotografías del siglo XIX parecen cuadros, parecen retratos al óleo, en el sentido de la composición, de cómo está parada la persona, de qué tipo de toma y encuadre se hace. De la misma manera, como hubo que inventar una forma de retratar el arte de forma artística y documental, hubo que inventar una forma de retratar la fotografía familiar, ¿no? Vamos primero por las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, vamos a pensar en qué cosas son las que condicionan la fotografía familiar, qué cosas hacen que la fotografía familiar sea construida. Lo primero tiene que ver con condicionantes técnicos, ¿no? Aquí vemos una foto, por ejemplo, de los 50, fue tomada en Puebla, son una serie de amigos que están en un avión, ¿no? Suponemos que a todos, o al menos el que está hasta arriba, deben de ser pilotos. Y somos todavía los que estamos saliendo de la universidad, una generación que está acostumbrada a que vivió ese cambio entre fotografía analógica y fotografía digital, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo una sobrina de 10 años que si le enseño un rollo fotográfico no sabe qué es, no tiene la más remota idea literal para qué funciona. A nosotros nos pasa también, solo que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, yo no me enteré hasta muchísimo tiempo después cuáles eran los rollos estos de 126 milímetros, los que usaban las cámaras Instamat, que es muy curioso porque esas cámaras justo tienen un contenido sociológico muy interesante. Esas cámaras, a ver, que de hecho traigo una por ahí, Juan, si me la pasas por favor. A ver, lo interesante de esta cámara es que está hecha para que la gente solo tenga que tomar la foto. Uno la abre por aquí y ni siquiera tiene que saber enrollar el rollo. Los rollos de 126 eran un cartuchito así, que se enchufa aquí, tac, se cierra, de aquí se recorre, aquí está el obturador y ya. Es lo único que tiene que hacer la persona. Y a la hora que se termina el rollo, abre y lo saca. No hay posibilidad de velarlo, no se puede cambiar la velocidad de obturación, no se puede cambiar el lente, no se le puede hacer nada, ¿no? Pero es interesantísimo, lo único que tú le estás diciendo a la gente es: ten fotografía, saca las fotos. Y entonces pasan estas cosas muy interesantes, porque por ejemplo esta es una cámara deportiva, ¿sí? Que tú así se la vendes a la gente, es una cámara para tomar fotos de deportes. Claro, para un fotógrafo eso qué quiere decir, que el obturador es muy grande, digo que el diafragma, perdón, es muy grande para que pase muchísima luz, ¿sí? Y la velocidad de obturación es muy rápida para poder congelar los momentos. Y entonces, si me pasan los otros, están otros como estos, ¿no? Y entonces es muy curioso cómo la sociedad occidental fue produciendo tipos de cámaras solo para que la gente pudiera tomar fotos así, ¿no? Están todas estas que son cámaras muy baratas, que costaban en su época pues, casi un salario mínimo, ¿no? Hoy, ¿qué cámara cuesta 60 pesos? No, ninguna. Y lo interesante de estas cosas es que justo hablan del impacto que tuvo en la vida de la gente la fotografía y la necesidad y la importancia que se les da a hacer este tipo de imágenes. Por supuesto, esto tiene condicionantes en el tipo de imágenes que se pueden hacer. Por ejemplo, esa fotografía se pudo haber tomado con cualquiera de estas cámaras, porque es un día soleado y porque la persona se colocó a una distancia que ella conoce. Eso es muy interesante, ¿no? Los fotógrafos, la mayoría, tienen una formación profesional, ¿sí?
Pero los fotografiantes aprendemos todo empíricamente. Y con estas cámaras era todavía más importante, porque tú de repente te empiezas a dar cuenta que si tomas la foto muy cerca, no sale. Claro, porque esto no tiene posibilidad de cambiar el foco, ¿sí? Y entonces empiezas a aprender que hay que ponerse a cierta distancia, ¿no? Si a esto le sumas que además este chiste trae 36 fotos y ya, y qué coraje sacar 36 fotos, llegas a revelarlas y salieron 12, pues no mames, ¿no? Entonces eso modifica las percepciones sociales de la imagen, ¿sí? Y entonces implica que las fotografías se toman ahora diferente de como se tomaban hace 50 años cuando existían estas cosas y la gente las usaba, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años hubiera sido imposible una fotografía así. ¿Por qué? Porque nadie iba a desperdiciar una imagen en esta tontería, ¿no? O sea, revelar era caro, costaba dinero, ¿no? Y además, de estas, por ejemplo, la única que tiene posibilidades de usar un flash es esta. Y ya se pueden imaginar el flash, ¿no? Era un cuadradito así chiquito que destellaba un poco y que no daba realmente para iluminar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo, las cosas que nosotros fotografiamos también dependen de este tipo de aparatos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora también? Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda, por razones que desconozco, yo también lo hago, fotografiar la comida, ¿no? Que es una cosa absurda completamente, ¿no? En la onda de la fotografía, ¿por qué alguien iba a fotografiar comida? Claro, hay toda una tradición de fotografiar naturalezas muertas o de pintar naturalezas muertas, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no hay problema, ¿no? Uno saca su celular, ya no sé dónde es el mío, uno saca su celular y puede tomar que es bastante chafa, unas 300 fotos sin broncas, ¿no? Y si no te gusta después la borras. Entonces, obviamente todo eso cambia. ¿Qué otra cosa pasa interesante? Por ejemplo, estas fotografías que están tan de moda entre los adolescentes tontos, digamos, de tomarse así, ¿no? Enfrente del baño o junto al espejo y sumes la panza y sacas las nalgas y te tomas fotos así, ¿no? Ese tipo de imágenes antes no se hubieran pensado, ¿no? ¿Por qué? Porque era un desperdicio de foto. Era gastar recursos en la fotografía, ¿no? Y claro, pensamos, bueno, con esta ya se podría haber hecho, pero a ver, en 1912 con una cámara que pesa 4 kilos, ¿ustedes creen que se podría hacer? No solo que uno sea una especie de fisicoculturista y que esté agarrando, era muy complicado. Pero estas cosas, al fin y al cabo, los aparatos cambian lo que nosotros fotografiamos, ¿sí? Por ejemplo, hay un antropólogo estadounidense, ahora no me recuerdo el nombre, pero que hizo un estudio muy interesante de cómo la Polaroid cambió la vida sexual de la gente en Estados Unidos. Porque claro, en el momento en que tú no tienes que llevar a revelar las fotos, puedes fotografiar cosas que antes no te hubieras atrevido a fotografiar. Porque claro, no es lo mismo llegar a recoger tus fotos que el que te la reveló te eche unas miradas y como, ¿no? Te conozco mejor que nadie, ¿no? A poder fotografiar y verlas tú y revelarlas tú y vivir una intimidad de pareja que antes no era posible, a menos de que tuvieras un laboratorio fotográfico en tu casa, ¿no? Entonces, entendamos que la fotografía que nosotros tomamos en la vida cotidiana tiene todas estas condicionantes, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes? Que nosotros vamos variando nuestros dispositivos de exhibición. Si alguno de ustedes ha tomado clase de museos, de teoría de la imagen o lo que sea, habrán visto que para la fotografía es fundamental dónde se exhibe, ¿no? Entonces es muy diferente y cómo se imprime y de qué manera está construido el discurso museístico y ese tipo de cosas. Entonces pensemos, por ejemplo, que es tremendamente distinto una fotografía de Andreas Gursky, ¿no? Impresa en 2 por 3 metros, una cosa así monumental, y una fotografía así chiquitita en un carnet de identificación o de las que vendían antes de, no sé, a todos ustedes les debe haber tocado todavía que uno iba a Acapulco y vendían unas fotitos se veían con una especie de diapositiva, ¿no? Así chiquita, o que te ponían en un llavero, ¿no? Esas cosas también modifican. Y la cosa interesante aquí es que nunca nos hemos puesto a pensar que nosotros construimos discursos con las fotografías también. Y entonces hay fotografías, por ejemplo, que van al álbum familiar como esta, o fotografías que van a la pared como esta, ¿no? Ahora, esta fotografía, por ejemplo, es de España, de 1914. Es muy interesante, y insisto, yo creo que es un problema de la teoría de la imagen, cómo este fenómeno viene presentándose durante los últimos 160 años y casi no le habíamos hecho caso, ¿no?
¿Qué tipos de recursos utilizamos nosotros? Primero, los álbumes familiares. Los álbumes familiares siempre son nuestra historia, pero usamos los mismos recursos que utiliza el museo. Por ejemplo, les ponemos pies de foto, ¿no? Es muy chistoso porque en realidad, si lo pensamos, nosotros no necesitamos los pies de foto. Si nuestra familia tomó la foto y tiene un significado intrínseco para ella, ¿para qué les ponemos pies de foto? Porque reafirman, porque asientan el discurso, porque es algo que necesitamos, porque inconscientemente, aunque no lo digamos, sabemos que la fotografía no dice más que 1000 palabras. Y entonces es necesario poner una letrita que diga don Maximino y su esposa, o los abuelos, ¿no? O poner aquí el cumpleaños 10 de Natalia, ¿no? O sea, hay que poner esas cosas, hay que poner el pie de página. Piensen también, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen una fotografía de este estilo de sus abuelos, o de su abuelo, o la foto de bodas de su familia? Piensen, dense cuenta que en realidad lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es construir altares en las casas para este tipo de imágenes, ¿no? Y entonces, yo tengo clarísimo, por ejemplo, que en la casa de mi abuela, donde vivía además mi tía abuela y mi bisabuela, en un lugar preferencial de la sala estaba la foto de bodas de mi bisabuela y mi bisabuelo, ¿no? Y es una especie de lugar sagrado para toda la familia, revestido con un aura, de la misma manera que se reviste con un aura en el museo. Piensen, por ejemplo, que nosotros tenemos esta cosa rarísima de guardar fotografías para que la gente no las vea. No las destruimos, ojo, es muy interesante, pero las guardamos, ¿no? Destruir una fotografía es el acto último, está cargado de un simbolismo espectacular, y entonces cuando cortas con alguien, haces pedazos la imagen, es un asunto fuerte, ¿no? Pero si no, hay fotografías que uno esconde, no las destruye, las guarda abajo del colchón o las mete en una caja de zapatos. ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos esa capacidad para destruir las imágenes? Una anécdota muy interesante. Pedro Meyer, el fotógrafo que hablaba hace rato, tiene un trabajo interesantísimo. Se llama, creo, Fotografía para Recordar, en donde él fotografió los últimos 2 años de vida de sus padres, que murieron de cáncer los dos con 2 semanas de diferencia, un mes de diferencia, una cosa así. Es un trabajo hermosísimo, impresionante, desgarrador. Yo lloré como un chancho cuando lo vi, es tremendo. Las fotografías tienen una fuerza impresionante, ¿no? Son muy duras. Y además el postulado teórico de Pedro es muy interesante, porque lo que decía es: yo no me puedo atrever a retratar la miseria de los demás, es decir, yo no puedo ir a apuntarle a alguien con una cámara que se está muriendo de hambre si no soy capaz de retratar mi propia miseria. Y entonces retrata el proceso de muerte de sus padres. Y el resultado es impresionante, hermosísimo realmente. Si pueden verlo, está en internet, en un sitio que se llama Sun Zero. ¿Qué es lo curioso? Pedro eligió una serie de fotos. Esto todavía es en la era predigital, ¿no? Son fotografías análogas. Pero las fotografías que Pedro no utilizó para la serie final, las tiene impresas y guardadas, no las destruye. No se atreve a destruirlas. Hace 20 años que hizo el trabajo y no se atreve a tirar las fotos de sus padres moribundos, porque las cargamos de toda una serie de simbología. Y vamos construyendo nuevos lenguajes para eso. Y incluso ahora que yo el otro día estaba quejando porque me pusieron la cochinada de esa biografía que a mí no me gusta cómo se ve, eso va a implicar un nuevo lenguaje, porque entonces ahora hay una foto que uno elige como foto de perfil y una que elige como foto de portada. ¿Sí? ¿Qué tiene esto de interesante? Al fin y al cabo, la foto de perfil y foto de portada son el equivalente digital a una cosa que Michel Foucault llamó en los 70s tecnologías del ser. ¿Sí? ¿Qué esto qué implica? Que uno agarra y sale a la vida cotidiana y tiene una forma de vestir, ¿sí? Y una forma de caminar y una forma de hablar, y cada uno de nosotros, ¿sí?, proyecta una imagen de sí mismo en función de su andar en el mundo. Andar en el mundo que está condicionado por en qué transporte se mueve, por qué ropa utiliza, por qué expresiones utiliza, por qué lenguaje utiliza, por qué movimientos hace con el cuerpo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Que no se proyectan de manera consciente en algunos casos. Algunas de las partes son conscientes, a lo mejor alguien dice: no sé, voy a dar una conferencia, voy a poner algo que me vea delgado, no sé, ¿no? Algo así. Pero lo interesante es que es lo mismo que hacemos con el Facebook, ¿no? Uno pone una foto de perfil que quiere que le diga a los demás algo. Uno pone una foto de portada que quiere que le diga a los demás algo. Uno arma sus álbumes y etiqueta a las personas que quiere que se vean referidas ahí, ¿sí? O bloquea a las personas que no quiere permitirle acceso, ¿sí? O le pone una foto en el muro
a otra persona para darle a entender a alguien, a una tercera persona un mensaje. ¿Sí? Estas mismas cosas las estamos llevando ya al espacio digital. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? Y esta es la más interesante y la que está más vinculada a la realidad y al tema de la dualidad entre realidad y ficción. Y es que la fotografía inventó cosas en el sentido de formas de representación que no existían antes. Esta fotografía muy simpática de todos los pelones, que además son todos fotógrafos, menos el de acá. Este es el vocero de Fox, Rubén Aguilar. No sé si te acuerdan de lo que el presidente quiso decir es este güey, ¿no? Los otros son los hermanos Montiel Clint, el otro es un fotógrafo estadounidense, Jesús Flores, José Hernández Cler, el otro no me acuerdo su nombre. Todos son fotógrafos, ¿no? ¿Qué tiene de interesante esta imagen? O más bien, ¿qué tiene en común con esta? Que es nuevamente una fotografía de Italia de la década de los 30, o esta fotografía tomada en México en la década de los 80, o esta fotografía tomada en Azcapotzalco en la década de los 90, o esta fotografía tomada hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante aquí? Que todos están abrazando. ¿Sí? Pero lo que yo los invito a pensar, o más bien los reto, a que alguien encuentre una sola pintura o una sola escultura en la historia del arte universal, antes de la fotografía, en donde haya este tipo de pose. Hay un solo tipo de pose, en un solo tipo de representación donde aparece el abrazo así. En algunas pinturas del siglo XIX, cuando empiezan a retratarse bares y cantinas, como las pinturas de Toulouse-Lautrec, los borrachos se así. ¿Por qué? Porque se están sosteniendo para no caerse. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nosotros hicimos con esta pose? ¿Qué es esta imagen? Es un abrazo horizontal. Porque si uno abraza así, la cámara no ve. Nosotros inventamos este tipo de abrazo. La sociedad occidental decidió que para representar la fraternidad, la forma más fácil de hacerlo era a través de un abrazo, pero un abrazo que tiene que ser visible. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes andan por la vida abrazados así? Bueno, a lo mejor de su pareja, pero nada más, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado que les van a tomar una foto y dicen, ay, pero abrácense, si no parece que no se caen bien o se odian o no sé qué cosa, ¿no? Y este es un gesto completamente inventado. ¿Qué quiere decir? Que es completamente ficticio, no es natural. ¿Sí? Y aquí es a lo que me refería con que la fotografía familiar dice mentiras para decir verdades. A lo mejor estas 3 personas se caen muy bien, ¿no? Estos son, por ejemplo, mis padres, los de acá son 2 hermanos. Es decir, la fraternidad está, el amor existe, ahí está. ¿Sí? Y lo que la persona va y hace cuando toma una foto es eso. Quiere decir, miren, aquí están estas dos personas que se aman, o que se quieren, o que se estiman. Lo que no es natural es la forma en la que se expresa. ¿Me explico? Es como una obra de teatro, es una puesta en escena, es algo que se hace para la cámara, pero que no es natural. En tanto que se hace para la cámara, en tanto que es una simulación de algo, es ficción, es ficticio, es falso, pero eso no quiere decir que sea mentira. Lo que es falso es la forma de representarlo. Sin embargo, el amor es real y la fraternidad es cierta. Piensen, por ejemplo, en esta cosa muy chistosa que también hacemos todos, de que nos encontramos a un famoso en la calle. Puede ser un escritor, un artista, un articulero, lo que quiera. Pero vamos y al tomarnos una foto con él, ¿qué hacemos? Lo abrazamos. ¿Por qué diablos lo abrazan? No lo conocen, no es tu amigo, nunca lo has visto más que en la tele o leído sus libros. ¿Y por qué lo abrazas? Para simbolizar esa fraternidad, para construirla de manera artificial, para decirle a las personas que van a ver tu foto de Facebook, miren, aquí estoy yo con él, qué padre, qué bonito, pónganse celosos todos, ¿no? Otra tipo de cosa, por ejemplo. Esta es nueva completamente. El abrazo, como ya les dije, esta fotografía es de los 30, ¿no? Tiene que ver mucho más con el surgimiento ya de una fotografía casera, digamos, ¿no? Es decir, la fotografía que ya no era de estudio, sino que puede hacerse adentro de las casas. Pero esta es completamente clásica de la era digital, ¿no? Nuevamente volvemos al tema de que en tanto que no podían desperdiciarse fotografías en tonteras,
Pues las fotografías siempre se trataba de que salieran bien iluminadas, perdón, que la gente saliera con buena cara, con buena ropa, etc. ¿Qué fue lo que pasó? En el momento en que pudimos empezar a tomar todas las fotografías que quisimos, empezamos a hacer tonteras, cosas que nos parecen divertidas. Ahora es súper común, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no van a una fiesta donde lo único que van no es una ocasión especial, no es el cumpleaños de nadie, no nada? Es el tema de ir a ponerse pedos, ¿no? Y llevan una cámara de fotos, ¿para qué? Para hacer cosas como estas. Esta idea de hacerle gestos a la cámara, ¿sí?, es completamente contraria al principio original de la fotografía, es nuestro. ¿Sí? Es lo que nosotros le pusimos a la imagen. Es la pose que nosotros inventamos. ¿Sí? Y además es una especie de broma visual que hacemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Que están todos abrazados en grupo, ¿no? En la fotografía con la abuelita y uno echa una cara. Por joder, ¿no? O sea, porque te regañen y te digan, ¡ay, ya echaste a perder la foto! No sé qué, ¿no? Esa es la idea, es una broma visual que nosotros estamos haciendo. Pero no es gratuita, tiene que ver, nuevamente insisto, con la necesidad de hacer una broma, con la posibilidad de hacer muchas fotografías. Es decir, atrás de esto hay toda una serie de trastornos sociales y teóricos que nos obliga a pensar en eso. Por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea de hacer gestos, de arruinar la fotografía a propósito, es nuestra nueva forma de divertirnos con ella, ¿no? Vamos a la otra, por ejemplo. Aquí está, me la encontré por ahí en el Flickr de quién sabe quién. Resulta que es una niña que se llama Leonor, que está cumpliendo sus 2 años. Y Leonor está apagando las velas del pastel, situación en la que hemos estado todos, unos más, otros menos. Pero piensen, por ejemplo, en qué necesidad tenemos de retratar a la persona en el momento justo en que apaga la vela, sin importar quién sea. Puede ser este señor, un viejillo, puede ser Leonor, que apenas está empezando su vida. ¿Sí? Y nuevamente hacemos una serie de cosas y de rituales específicos que tienen que ver con la fotografía, ¿no? Por ejemplo, en los pasteles de cumpleaños, una de las cosas que yo más odio en el mundo porque me pone muy nervioso y muy tenso. Lo que hacemos literalmente es montar un escenario. Es decir, la persona está con su pastel enfrente y ¿cuántas veces no les ha pasado? Está todo el mundo alrededor viéndolo como un circo, cantándole, y le piden a los papás, a los hermanos, a los familiares más cercanos o a la pareja que se pongan con él, ¿no? Y le piden a los demás, a los que podrían estar naturalmente atrás, que se quiten. Eso es lo que hacemos. Montamos un escenario, ¿sí? Y para nosotros es importante retratar a la gente así, solos. O sea, los del núcleo más cercano, ahí, ¿no? Y en el momento en el que apagan las velas del pastel, que es como el momento cumbre. Y además aquí lo interesante es, bueno, eso tendría que haberlo dicho antes, lo hubiera resaltado más. Una de las cosas más interesantes de la fotografía coloquial es que estos valores aparentemente son universales, ¿no? Aunque surgen de la sociedad occidental y tienen que ver con una serie de prácticas, los hemos llevado a todo el mundo. Estos, por ejemplo, es la familia real de Marruecos. Entonces, no importa que tengan montones de millones de dólares y muchísimo poder, y que pertenezcan a una cultura completamente distinta, toman el mismo tipo de fotografía pinchurrienta, mal iluminada, donde se atraviesa el pelo de la señora, bla, bla, de la misma manera que Pedro Meyer, que es una institución de la fotografía, toma una foto movida de sus amigos bailando. Pero todas estas fotos tienen un trasfondo atrás. Lo único que yo pretendía con esta conferencia, que voy a terminar, es tratar de introducir, tratar de invitarlos a ver críticamente las imágenes que ustedes toman y darnos cuenta que están tan construidas como cualquier fotografía o como cualquier producto creativo que se exprese de manera plástica, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este tipo de imágenes, y ahí va la reflexión final. De todas las imágenes que les he mostrado, piensen cuántas fotografías tienen ustedes iguales. ¿Cuántas fotografías tienen de ustedes, de sus sobrinos, de sus hermanos, de sus padres, de sus abuelos, retratados así en un momento jugar, con sus nietos, en la playa,
Y esa ingeniería esto es algo que estamos haciendo nosotros todo el tiempo, ¿no? Con esto voy a cerrar. Me encantaría oír qué opinan, qué les sugiere. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias.